Si no juegas con ello, véndelo en Eneba. Gana dinero vendiendo juegos o accesorios que ya no usas. ¿Por qué en Eneba? Porque es fácil, porque es seguro y porque además te dan 5 euros extra con tu primera venta. Sí, 5 eurazos. No juegas con ello, véndelo. Descarga ya la app en el link de la descripción. Y seguimos en esta sección especial del Xbox más Bethesda Showcase 2022. En este caso vamos a abarcar algunas cosas que no he podido comentar en profundidad en el vídeo principal, y luego de esto ya vamos a ir hablando de los diferentes videojuegos a partir de mañana mismo, ¿de acuerdo? Vamos a profundizar mucho sobre ellos, pero tenemos que comentar diferentes noticias, como por ejemplo la de nuestro amigo Hideo Kojima, que ha traído mucha polémica en redes sociales, y esto hay que abarcarlo sí o sí. Por otra parte, también tenemos que hablar de Game Pass, algunos añadidos interesantes y por supuesto de la llegada de una franquicia histórica que nunca, bueno, en los últimos tiempos no ha pisado Xbox y que ahora lo hará, como es la saga Persona. Así que poneros cómodos, poneros cómodas, porque como siempre, a partir de aquí todo es toxicidad. Buenas, sí, a cada momento que pasa, a cada rato que voy pasando el Xbox Bethesda Showcase que tuvimos durante el día de ayer, más claro me queda que ha sido el gran evento de lo que va de año. Porque sí, primero de todo, el evento ha tenido grandes bombazos, grandes sorpresas, que es lo que se le pide a todo evento, ¿de acuerdo? Que nos sorprendan, que haya anuncios que mucha gente dé por prácticamente imposible, y luego pues algunas incorporaciones que mucha comunidad deseaba, como los juegos de Japón, en este caso la comunidad de Xbox se estaba hablando mucho de ese tema, y vamos a hablar aquí sobre todo esto, ¿de acuerdo? Aparte, por supuesto, muchas cosas que nos tenían que enseñar en base a gameplays y no a CGIs, como hemos visto en eventos recientes en los que básicamente todo han sido nombres de videojuegos y poquito más. Y en este caso la cosa no solo se quedaba ahí, sino que tuvo una grandísima presencia en este caso el Xbox Game Pass, algo importantísimo para la marca de Microsoft, y al igual que el año pasado, que si de 30 juegos presentados 27 acabaron anunciados y acabaron saliendo en el Game Pass, este año pues la situación ha sido básicamente la misma, a excepción de videojuegos como Diablo 4, pues el resto prácticamente todos llegaban a Xbox Game Pass, al menos mediante anuncio, y los tendremos durante los próximos 12 meses, incluyendo por supuesto todos los videojuegos exclusivos, tanto First como Third Party en este caso, además de otros que no tienen ninguna clase de contrato más allá de los habituales acuerdos promocionales que gracias a la marca de Xbox han podido tirar para adelante diferentes proyectos, ¿de acuerdo? Fuera de eso, como digo, todo a Game Pass básicamente, incluso contenido añadido en Flight Simulator, amén de lo que comentamos de juegos como Valorant y demás, que siendo videojuegos free to play, gracias a Game Pass podrás acceder a diferentes ventajas como desbloqueo de personajes, que en caso contrario te costarían un auténtico pastizal, y esto también habrá que analizarlo más adelante, porque Game Pass se va a disparar mucho en suscripciones durante estos tiempos. Pero vamos directamente a la cuestión que muchos estáis deseando: Hideo Kojima. Hideo Kojima tuvo presencia durante el evento de ayer. Había pues un pequeño anuncio en el que hablábamos de videojuegos japoneses, de los que estábamos comentando, y luego nos anunciaron una colaboración con una gran eminencia del mundo de los videojuegos, con una eminencia que proviene precisamente de Japón, y en este caso es el bueno de Hideo Kojima, que, como llevamos comentando en este canal desde marzo de 2021, vengo hablando de Kojima con Xbox, Kojima con Xbox. Mucha gente no se lo quería creer. Mucha gente me llamaba que si mentiroso, desinformador, rumorólogo, que estaba diciendo mentiras, y mucha gente me venía aquí al canal diciendo: ¡Semos! ¿Dónde está el juego de Kojima, Semos? ¿No iba a hacer Kojima un videojuego con Xbox, Semos? ¿Dónde está? ¿Por qué no se ha presentado, Semos? Pues ya está. Ya está, señores, podéis venir a pedirme disculpas si no os he bloqueado en este caso, o podéis sencillamente hacer como está haciendo mucha gente: llorar.
En este sentido, pues, Kojima durante el evento de ayer también parece que apareció básicamente para hacerme perder una apuesta en este caso. Y bueno, pues Phil Spencer daba una pequeña charleta de esto que acabamos de comentar, de colaboración con una gran eminencia del mundo de los videojuegos, para luego dar paso a la presencia de Hideo Kojima. Yo personalmente no me lo quería creer, no me lo esperaba para este evento, voy a seros honestos, yo lo he dicho muchas veces, no esperaba a Kojima en este evento, y Kojima básicamente salió para decir: hola, estoy trabajando con Xbox en un videojuego exclusivo, en este caso ya sabéis que utilizará tecnología mediante la nube. Vuelvo a decirlo, que utilice tecnología mediante la nube no significa que sea un juego exclusivo de la nube. Flight Simulator también utiliza esta tecnología y bueno, ya veremos porque no se presentó el videojuego como tal, así que no deberíamos de esperarlo, al menos en el corto medio plazo. Pero en resumen, lo que es oficial es que Kojima está trabajando con Xbox en un videojuego, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí esto es algo que viene analizando desde hace bastante tiempo, cuando había rumores precisamente de que Kojima iba a trabajar con Xbox. Ya sabéis que salió ese famoso clip de: Kojima, no nos hagas esto, no me voy a comprar una Xbox, ni siquiera por ti. Pues eso, todo eso acabó sucediendo precisamente por lo que he comentado muchas veces. Esta gente no es fan de Hideo Kojima. Si fueran fan de Hideo Kojima, irían a aquellos lugares donde esté Hideo Kojima. No tiene más historia, no tiene más que hablar. Si a ti te gusta una franquicia de videojuegos, te gustan una serie de personajes, tú vas a donde esté. A mí, por ejemplo, me encanta Spider-Man, pues por eso tengo una PlayStation, aunque ahora los videojuegos vayan a salir en PC también. A mí me gusta jugarlo en videoconsolas y así hago con prácticamente todo, es pura coherencia. Si te gusta un personaje, te gusta allá donde esté. Pero claro, con Kojima está pasando algo muy diferente y durante las últimas horas el bueno de Hideo Kojima y la propia productora Kojima Productions se está llevando muchas críticas. En este caso, pues los usuarios ya sabéis que han empezado a llamar a Kojima traidor, las redes sociales han empezado a insultarle, han empezado a acosarle, han empezado a decir que ha sido desleal a la marca PlayStation, cuando PlayStation con Kojima lo único que ha tenido es que le financiaron un proyecto que como tal ni siquiera se queda en manos de Kojima, es decir, la IP de Death Stranding le pertenece a Sony PlayStation. Kojima no puede hacer un videojuego de Death Stranding si PlayStation no quiere, porque es suyo en este caso. Así que pues Kojima lo que hace básicamente es lo que haría cualquier desarrollador, ir a aquellos lugares donde le puedan financiar sus proyectos, sus videojuegos, y en este caso Xbox pues se ha interesado. En este caso Microsoft y Kojima no tienen culpa de que Sony no hayan querido financiar este proyecto, que puede ser este Overdose del que hemos hablado durante los últimos tiempos, podría ser este videojuego, podría ser cualquier otro, pero bueno, todo eso es pura y mera especulación. Todo esto lo que ha desembocado es que Kojima Production, a nivel público en redes sociales, y esto lo podéis comprobar, no es invención mía, lo pongo aquí en pantalla, han tenido que salir a aclarar que, oye, que tenemos buena relación con PlayStation, que tenemos buena relación con PlayStation, que no pasa nada, que nos dejéis de acosar, básicamente lo que están diciendo. Ha sido muy lamentable, ha sido muy triste. Están acosando a Hideo Kojima, están acosando a Kojima Production por hacer un videojuego con Xbox. Lo dicho, es lo que hay. Si tú realmente eres fan de Kojima, lo eres sea en la plataforma que sea, pero no. Algunos, como he dicho muchas veces, Kojima, Silent Hill y otros muchos títulos son simplemente un arma arrojadiza para decir: mi consola es mejor, porque ahí están los juegos de Hideo Kojima. Eso es lo que le da rabia a toda esta gente, y lo avisé en el canal, esto iba a suceder, ha acabado pasando, pero bueno, yo simplemente os pongo la situación que es la que es, y a partir de aquí pues cada uno que decida. En mi caso personal, yo voy a dejarlo claro como lo he dejado en anteriores ocasiones, Kojima no es un personaje que a mí me atraiga demasiado, al menos lo que es el Kojima actual. Por supuesto me ha gustado mucho la saga Metal Gear, desde el primero hasta el cuarto, el quinto para mí fue una completa y absoluta decepción, y Death Stranding para mí es uno de los videojuegos más aburridos y soporíferos que he jugado a lo largo de toda mi existencia como tal. Entiendo que a mucha gente le pueda gustar, pero es un videojuego el cual me sobra toda la parte jugable, y eso desde luego no habla muy bien de lo que toca a este señor que es Hideo Kojima, que por supuesto se le dan bien un montonazo de cosas, y ya veremos lo que hace con Xbox. Por suerte este videojuego, aunque a mí personalmente el Kojima actual no me convenzca, va
va a llegar de día 1 Game Pass y estará en el ecosistema de Microsoft, con lo cual no me voy a arriesgar a que el videojuego me aburra, me canse o sea una completa y absoluta decepción y me haya gastado el dinero. Es lo bueno precisamente, que con Xbox, aunque no te guste Kojima, lo vas a tener muy fácil y no te arriesgas ni lo más mínimo. Dejamos a Kojima a un lado, próximamente llegarán nuevas informaciones acerca de su videojuego y todo lo que tengamos que conocer, y por supuesto lo abarcaremos en el canal, como llevamos abarcando precisamente toda la información relacionada con este nuevo juego de Kojima que sería exclusivo para Xbox. Pero ahora seguimos en Japón, eso sí, no nos vamos de tierras japonesas porque tenemos la saga Persona anunciada que llegará a Xbox. Por supuesto, esto no lo exime de llegar a otras plataformas, pero es en Xbox donde de hecho esta saga ha estado prácticamente ausente, como lo que son los juegos de Atlus durante los últimos tiempos, que como bien sabéis ahora pues se anunció Soul Hacker 2, que llegará también normalmente a Xbox como una consola más y demás, después de casi 10 años en los que los juegos de Atlus no llegaban a la plataforma verde. Pues bueno, la saga Persona, como vine avisando también, precisamente también en marzo de 2021 os avisé, Persona llegará a Xbox y concretamente incluso podría acabar llegando de lanzamiento a Game Pass, digo por supuesto el lanzamiento dentro del ecosistema de Microsoft. Y así se anunció durante la tarde de ayer, y es que no viene solamente el Persona 5 Royal, que para muchos era el más deseado, o Persona 4 en su defecto, que también es muy querido, sino que llegará incluso la trilogía, la última trilogía al completo. Persona 3, Persona 4 Golden en este caso y Persona 5 Royal llegarán a Xbox, también por supuesto a PC, y todo esto vendrá con una suculenta traducción al español. Sí, los tres videojuegos vendrán traducidos. Persona 5 Royal ya tenía esa traducción en PlayStation, aunque el videojuego era exclusivo de la plataforma y ni siquiera estaba pues en PC. Ahora sí, llegará a prácticamente todos lados, y bueno, en el caso de Xbox todos y cada uno llegarán a Game Pass. Ni más ni menos que Persona 5 Royal lo disfrutaremos ya durante este mismo año, si no recuerdo mal se lanza durante el mes de octubre, y luego el próximo año la primera mitad llegarán tanto Persona 4 Golden como Persona 3, que recordad que este pues era un poco más de portátil. Y de verdad que muchas gracias a toda la gente que confió en mí con esta información de Persona que fui dando a lo largo del pasado año reiteradas veces, y que incluso a lo largo de este año he vuelto a incidir en que Persona sí acabaría llegando a Xbox y la posibilidad de que llegase a Game Pass era muy alta. ¿Por qué? Sencillamente utilizando razonamiento, lógica, simplemente informándome un poco, viendo que la propia Atlus preguntaba si querían que sus sagas acabasen llegando a Xbox. Esto era algo que iba a suceder sí o sí, pero bueno, algunos no querían escucharlo, algunos no querían pensar que iban a perder su gran exclusive de la generación y toda la movida. Pues sí, ya dejan de ser exclusivos, ya llegan a Xbox y encima llegan a Game Pass de día 1, y esto es una barrera importantísima que denota que precisamente Game Pass está siendo un modelo de negocio prácticamente más que sostenible, que incluso empresas como Atlus, con lo duras que acaban siendo, que incluso ni siquiera sus videojuegos llegaban a Xbox, y ahora no solamente es que lleguen, sino que encima llegan de día 1 al servicio. Por supuesto, todo esto es cortesía del maravilloso, del más grande, de una de las personas más influyentes de la historia de los videojuegos, que es Phil Spencer, el que ha puesto pues toda la carne en el asador. ¿Quién no recuerda en este caso esos viajes a Japón que iba haciendo durante los últimos tiempos, esos acuerdos a los que estaba llegando con diferentes desarrolladoras? Pues los frutos ya se están empezando a ver, y es que esto de traer Persona a Xbox no es una tontería. Alguno puede decir que bueno, que son 3 videojuegos y que no es para tanto, pero esto hay que sumarle la llegada de la saga como Yakuza, la llegada de videojuegos como Octopath Traveler, que eran exclusivos de Nintendo Switch en consola, y así con otros muchos que acabarán llegando más adelante. Es decir, tomaros esto más que simplemente como la gran noticia que es que lleguen estos grandes videojuegos que son una completa y absoluta pasada a Xbox. No es simplemente que llegue esto, sino las barreras que se han roto, los videojuegos que ya pueden llegar, lo difícil que era ver esta saga en Xbox y que al final pues ha acabado cumpliéndose el sueño. Disfrutarlo muchísimo porque vale la pena. Y lo que hemos comentado muchas veces, traer Japón a Xbox de nuevo era lo principal, era la primera barrera que había que quitarse de en medio, porque sí, está muy bien decir que a ver si compran Sega, que a ver si compran yo que sé, Konami, a ver si compran Bandai Namco, a ver si compran no sé qué, no sé
cuánto, pero es que lo principal, lo primero de todo, lo primordial era recuperar ese Japón, recuperar esos videojuegos que no llegaban al ecosistema de Xbox, y a partir de ahí ya te planteas tener pues un estudio japonés y movidas varias, por supuesto, aparte de Tango, que ya es un estudio japonés dentro del ecosistema de Microsoft. Y en este caso, lo dicho, primera barrera rota, esas desarrolladoras que esquivaban la plataforma ya no lo hacen. Los usuarios de Xbox ya, digamos, no tienen una consola en este caso que esquiva ciertos títulos que son, por supuesto, imprescindibles, como lo es la saga Persona, al menos bajo mi punto de vista. Son videojuegos que tenéis que jugar sí o sí. Y el rollo es que la cosa no va a acabar aquí. Van a seguir llegando muchos videojuegos, y algunos de ellos incluso de día 1 al Xbox Game Pass. Y es el caso del videojuego que estáis viendo en pantalla, que a muchos alucinó durante el día de ayer. Yo era un título que no me esperaba para absolutamente nada. Se trata del nuevo título de Team Ninja, de Koei Tecmo, en este caso también la desarrolladora que, por ejemplo, pues ha traído Ninja Gaiden, Dead or Alive, en fin. Koei Tecmo, Team Ninja en este caso, pues están haciendo un videojuego llamado Wulong Fallen Dynasty, un videojuego el cual pues están, pues por ejemplo, los creadores de Nioh, no sé, creo que también estaban por ahí desarrolladores del Bloodborne, ni más ni menos. Y bueno, pues tiene una pinta, la verdad, que bastante espectacular, que digamos está ambientado pues en una especie de fantasía oscura, las antiguas dinastías. Y bueno, ¿qué queréis que os diga? Las imágenes hablan por sí solas. Aclaro una cosa, que había muchas dudas al respecto de esto. El videojuego no tiene ninguna clase de exclusividad con Xbox, ni mucho menos, ¿de acuerdo? Que he visto mucha confusión con este tema durante las últimas horas. No, el videojuego llega de hecho también a la anterior generación, Xbox One, PlayStation 4, también llegará a Xbox Series, por supuesto, PlayStation 5 y PC, ¿de acuerdo? No sabemos de más plataformas hasta la fecha. El valor añadido que tiene todo esto, y es lo que yo siempre he considerado más importante, es la llegada del videojuego día 1 a Game Pass. Yo no quiero que me hagas este videojuego exclusivo para absolutamente nada, no gano absolutamente nada, pero lo metes en Game Pass y aquí desde luego estás dejando un mensaje muy claro. Por una parte, Xbox, Microsoft va a por Japón sí o sí, y de hecho nos quieren traer Japón a lo bestia. Esto por supuesto se va a traducir en muchos más videojuegos que acabarán llegando, y por supuesto muchas suscripciones a Game Pass en el país del sol naciente, que en este caso, como acabo de comentar, el crecimiento allí de Xbox es absolutamente demencial, está subiendo muchísimo, y lo que lo va a hacer en el futuro con juegos como Persona, como este Wulong, va a ser todavía mucho más impresionante. Por supuesto, hay otros títulos anunciados que veremos en próximos vídeos. En fin, esto es un poco lo que toca la información. En general ha sido un vídeo muy de Japón, básicamente, grandes desarrolladores como Hideo Kojima, que lo dicho, aunque yo no le tenga toda la gracia del mundo, es un paso muy importante para Xbox de cara al futuro, y también pues lo que hemos hablado de Persona y otros muchos videojuegos que llegarán y seguirán llegando, lo dicho, maletines y demás aparte, contra lo cual no se puede hacer absolutamente nada. Si otra empresa llega y pone un maletín para que tú no tengas un videojuego, pues lo siento, ahí ya no se puede meter Microsoft casi de ninguna manera, pero en fin, ya veremos todo eso más adelante. Por supuesto, en la caja de comentarios os invito a que dejéis todas vuestras opiniones acerca de los diferentes temas que hemos tratado, ya sabéis, Hideo Kojima por una parte, también todo esto que hemos comentado de Persona, y qué otros videojuegos esperáis sí o sí en Xbox para los próximos tiempos, que a buen seguro voy diciendo que acabarán llegando. Todo eso en la caja de comentarios como siempre, y os invito también, como siempre, a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.